Bueno, vamos a iniciar con la quinta de las leyes de los gases y se llama la ley de las presiones parciales o ley de Dalton, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia a todas las leyes anteriores, en esos casos siempre hablábamos de un solo gas. En este caso no vamos a hablar de un gas, sino de una mezcla gaseosa. Es decir, vamos a tener varios gases en algún tipo de contenedor, ¿no? Entonces, esta ley nos establece que cuando hablamos de una mezcla gaseosa, la presión total de esa mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, este recipiente y en este recipiente tengo dos tipos de gases, la presión total que hay en todo el recipiente de la mezcla gaseosa es igual a la suma de la presión de cada uno de los gases que está aquí contenido. ¿Listo? Si ustedes observan aquí en el gráfico, este gas tiene una presión. Revisen aquí el manómetro nos señala que tiene una presión. Este gas tiene otra presión. Cuando unimos estos dos gases en un nuevo recipiente o en un contenedor, entonces la presión va a cambiar. Entonces la presión total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 más la presión 4, dependiendo del número de gases que estén contenidos ahí. Dependiendo de eso va a ser la presión del gas, de la mezcla gaseosa, ¿no? Entonces tendríamos que en ese caso, eh, la presión total es la suma de las presiones de cada uno de los gases que se encuentran aquí. Muy bien. En ese caso, vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿listo? Vamos a imaginar que tenemos nosotros un tanque y en el tanque tenemos varios gases. Entonces aquí tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno y tenemos argón. Cada uno de estos gases tiene una presión diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a pasar cada una de estas presiones a atmósferas y cuando ya la tengamos todas en atmósferas, vamos a sumar las presiones para poder saber cuál es la presión total dentro del tanque. ¿Listo? Aquí tienen al lado derecho las equivalencias a atmósferas, una atmósfera a cuánto equivale en cada una de las magnitudes, en cada una de las unidades de presión, para que lo tengan presente. Entonces vamos a iniciar acá a desarrollar ese tipo de ejercicio, por favor. Listo, entonces en este caso tenemos que el nitrógeno, los 1478 milímetros de mercurio me equivalen a 1,94 atmósferas. Los 348 kilopascales equivalen a 3,43 atmósferas. Los 208.456 pascales me equivalen a 2,05 atmósferas. Y los 1679 torr me equivalen a 2,20 atmósferas, ¿no? Teniendo en cuenta las equivalencias que tenemos aquí al lado. Ahora vamos a sumar cada una de estas presiones parciales. Entonces decimos que presión total va a ser igual a P1 más P2 más P3 más P4. Listo, muy bien. Vamos a sumar y me van a contar cuánta presión tenemos dentro del recipiente, dentro del tanque. En ese caso, la presión total 9,62 atmósferas. a 9,62 atmósferas. Listo. Entonces, de esta manera nosotros aplicamos la ley de las presiones parciales. Es más, pueda que de pronto yo les dé la presión total y les diga, ok, muchachos, tienen un tanque con estos gases y la presión total es de esta. Y supongamos que no les doy la presión del nitrógeno, entonces les digo, muy bien, me hacen el favor y me van a hallar la presión del nitrógeno que está contenido ahí. Entonces le puedo dar todas estas presiones, la del hidrógeno, la del oxígeno, la del argón y la presión total y ustedes lo pueden hallar. ¿Listo? Luego vamos a hacer ejercicios de esta clase para que lo tengan presentes. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Profe, la de hidrógeno que aparece de 300... Listo. Entonces, ahora sí, vamos entonces con la siguiente ley. Aquí vamos a recordar a Amadeo Avogadro. Cuando nos habla, voy a borrar aquí esta partecita, ¿listo? Cuando nos habla acerca de
de las moles, ¿no? Entonces, yo les había dicho inicialmente que cuando vamos a hablar de la masa de un gas, aquí podemos trabajarlo teniendo en cuenta el valor de una mol. Entonces, cuando hablamos de la ley de Avogadro, entonces vamos a hacer una relación entre lo que son las moles dentro del gas. Vamos a utilizar las moles y muy seguramente vamos a trabajar con moléculas también cuando cuando el gas que esté contenido, por ejemplo, sea diatómico. Pueda que yo tenga el hidrógeno diatómico, eh, ahí entonces tendríamos que de pronto manejarlo y calcularlo a nivel de moléculas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el tipo de gas que vamos a trabajar, si es diatómico o monoatómico, ¿listo? Entonces en eso van a estar muy pendientes y ahorita lo vamos a aplicar. Entonces la masa la podemos hallar en moles. En algunos momentos pueda que estemos indicando, ok, cuál es la masa en gramos del gas contenido en el recipiente, o podemos hablar de cuántas moléculas del gas esto pueden estar almacenadas. Bien, y vamos con la ecuación de estado o la ley de los gases ideales. En este caso, la ecuación de estado es la siguiente. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de proporcionalidad o la constante universal de los gases ideales y la temperatura, por la temperatura. Entonces, esta es la ecuación de la ecuación de estado o la ley de los gases ideales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de condiciones normales, la presión a condiciones normales va a ser de una atmósfera y la temperatura va a ser de 273 grados Kelvin. Cuando yo tengo una temperatura de 273 Kelvin, el volumen del gas va a ser de 22,4 litros. Y en este caso vamos a ver que a condiciones normales podríamos nosotros hablar de una mol de un gas. Muy bien, teniendo en cuenta estas condiciones normales y ya teniendo en cuenta que conocemos los valores de la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles, vamos a ver cuál es el valor de R. En ese caso, esa constante, vamos a hallarla de la siguiente manera. Vamos a despejar R en esta fórmula. Esa constante la vamos a despejar. Vamos a dejar a R quieto donde está y vamos a pasar todo al otro lado. ¿Listo? Entonces, R va a ser igual a ¿qué? Presión por volumen. Eso que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces, la presión por el volumen dividido entre N por T. Muy bien. En estos momentos lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de cada una de estas magnitudes a condiciones normales, por las unidades a condiciones normales. Entonces vamos a decir, ¿cuánto nos vale la presión a condiciones normales? Una atmósfera. Muy bien. ¿Cuánto nos vale el volumen a condiciones normales? Cuando la temperatura es de 273 Kelvin, nosotros tenemos un volumen de 22,4 litros. Muy bien. Eso da 0,08, ¿cierto? Ajá, sí. Y te falta otra, aquí trabajamos normalmente se trabaja esa constante con 3 decimales, ¿listo? Dividido entre una mol. Esto es para que si en algún momento se les olvida cuál es la constante, el valor de la constante, lo pueden hallar de esta manera, ¿no? Por la temperatura, que en este caso sería 273 Kelvin. Muy bien. ¿Cuánto les dio esto? 0,08. Perfecto, 0,082. Entonces, ese es el valor de R. R vale 0,082. Ahora nos vamos a ver cuáles son las unidades. Vea que ninguna unidad se cancela. Entonces, vamos a escribir todas esas unidades de medida. Atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Entonces, siempre que vayan a escribir la constante, tienen que escribir todas las unidades de esta constante, que son atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Para que lo tengan presente ahí. Entonces, este va a ser, perdóname. Aló. No hay una unidad. Ahora, en ese caso, voy a borrar aquí, voy a pasar a la siguiente. Bien, vamos entonces aquí. En ese caso, entonces ya podemos aplicar esta formulita
teniendo en cuenta todos esos valores, ya la podemos empezar a aplicar en algunos ejercicios. ¿Listo? Voy a borrar acá. Listo. Muy bien, entonces ya podemos definir entonces que la ecuación de estado en realidad o la ley de los gases ideales es P por B igual a nRT y R a condiciones normales va a ser igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin y aquí encontramos despejada la R para poder hallar su valor, ¿no? Bien, listo. Vamos a continuar entonces. La ecuación de estado ley de los gases ideales. Si vamos a trabajar con moles, P por B va a ser igual a nRT, porque aquí tenemos las moles. Pero vamos a imaginar que en un momento dado no van a trabajar con moles, sino que les piden la masa en gramos. Entonces, nosotros sabemos que las moles van a ser igual a la masa dada, o la masa que nos da el ejercicio, dividido entre la masa molecular del compuesto, ¿no? O ahí en ese caso sería el del gas. Cuando nosotros tenemos, si sabemos que N vale esto, y nos piden hallar la masa en gramos de ese gas, entonces podemos simplemente reemplazar esta partecita en N. En vez de colocar N, colocamos W sobre M. En ese caso, ¿cómo nos quedaría nuestra fórmula? Presión por volumen va a ser igual a la masa dada dividido entre la masa molecular por la constante y por la temperatura. Esa podría ser otra posibilidad. Entonces, aquí tendríamos una fórmula con moles y esta sería la fórmula cuando tenemos la masa en gramos o cuando nos piden la masa en gramos. Bien, vamos a imaginar que en un dado caso no nos piden ni moles ni masa en gramos, sino que nos van a pedir, por ejemplo, la densidad. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a tomar la fórmula anterior, que era esta, la de PV es igual a W sobre la masa molecular por R por T, y vamos a hacer un intercambio. Subimos la masa molecular y bajamos el volumen, ¿listo? En ese caso, nuestra fórmula, hacemos el intercambio, sube la masa molecular, baja el volumen. En ese caso nos quedaría W P por M, o sea, la presión por la masa molecular sería igual a la masa dada dividido entre el volumen por la constante por la temperatura. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que la densidad es igual a la masa dada dividido entre el volumen. Entonces, simplemente en este punto quitamos esto y lo reemplazamos por D. Entonces, en ese caso, cuando vayamos a trabajar con densidad, podemos aplicar esta fórmula. Presión por la masa molecular del compuesto o del gas será igual a la densidad por la constante por la temperatura. Entonces, tenemos tres casos en los cuales podemos aplicar la ley de los gases ideales para poder hallar algún tipo de magnitud. Vamos a iniciar con el siguiente ejercicio. Dice, una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230.000 mililitros en un tanque a una presión de 151.987,5 pascales y a una temperatura de 35 grados centígrados. Calcular, ¿cuántas moles de hidrógeno se tiene? ¿A qué masa en gramos equivale el número de moles contenidos en el tanque? ¿Y a cuántas moléculas equivalen esas moles? Entonces, vamos a iniciar, vamos a sacar los datos. Vamos a tomar los datos de acá. Entonces, inicialmente nos dicen, ok, tenemos una masa de hidrógeno que ocupa un volumen. Ya nos dieron el volumen. ¿Volumen a qué va a ser igual? A 230.000 mililitros. Bien, primer dato. ¿Qué más nos dieron? Nos dijeron que ese hidrógeno se encuentra a una presión de 151.987,5 pascales. Ok, esto sería la presión. Presión. Muy bien. ¿Qué más nos dijeron? Ah, olvidé decirles, nos dijeron que era hidrógeno, ¿no? Aquí en este caso el hidrógeno es diatómico. Lo vamos a tener ahí presente, ¿listo? Es hidrógeno, ¿listo? Y nos dieron la temperatura. Vamos a ver cuál es la temperatura. La temperatura va a ser igual a 35 grados centígrados. Muy bien. Y es hidrógeno, listo. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos dicen muy bien,
¿Cuántas moles tiene? Moles. ¿Cuál es la masa en gramos? Ah, perdón, ¿a qué masa en gramos equivale el número de moles? Entonces vamos a hallar W. Muy bien, W. ¿Y a cuántas moléculas equivalen esas moles? Entonces también vamos a hallar el número de moléculas. Listo. Entonces eso es lo que vamos a hallar. Como tenemos moles, entonces podemos empezar con esta fórmula que tenemos acá. Vamos a revisar. Primero que todo, antes de iniciar y antes de aplicar la fórmula, vamos a pasar este volumen a litros, esta presión la vamos a pasar a atmósferas y la temperatura la vamos a pasar a grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, me van a ayudar ahí en ese punto. Vamos entonces a iniciar haciendo esa conversión. Así. Bueno, en ese caso entonces, el volumen, hacemos la conversión, 1 litro tiene 1000 mililitros, esto nos daría, cancelamos mililitros y nos daría 230 litros, perfecto. Sabemos que una atmósfera tiene 101.325 pascales, hacemos la conversión y nos daría 1,5 atmósferas. Y la temperatura, para poderlo pasar a grados Kelvin, le sumamos los 273 grados Kelvin y nos daría 308 Kelvin. Muy bien, vamos a hallar las moles. Entonces, en ese caso vamos a despejar N. Vamos a dejar para que no tengan que ponerse a hacer un cambio grande. Déjenme a N aquí quietecita donde está y manden al resto para el otro lado. Entonces, moles sería igual a la presión por el volumen dividido entre la constante, eso que está multiplicando baja a dividir, por la temperatura. Muy bien. Vamos a revisar entonces y vamos a reemplazar. La presión serían 1,5 atmósferas. 1,5 atmósferas en ese caso, vamos a multiplicar por el volumen, que tenemos 230 litros. 230 litros. Aquí es importante que cuando vayan a trabajar con la constante tengan en cuenta todas las unidades de medida, ¿no? Por la constante que entonces aquí sería 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, ¿listo? Profe, Cuéntame. la constante de proporcionalidad, ¿de dónde salió? La acabamos de hallar con las condiciones normales, ¿te acuerdas? Cuando Profe, ¿no es 0,82? Dime. ¿No es 0,82? No, 0,082. Ok. Sí, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y esa la hallamos ahorita cuando despejamos R, recuerdan ahorita en la fórmula anterior, ¿sí? Con las condiciones normales. Y la temperatura, que sería en este caso 308 Kelvin. ¿Listo? Entonces aquí quiero que empiecen a darse cuenta, a notar por qué es importante colocar todas las unidades de medida. Kelvin y Kelvin se cancelan, ¿listo? Atmósferas se cancelan con atmósferas. Litros se van con litros y aquí ya nos quedan solo las moles. Entonces, ¿cuánto les da el valor de N? ¿N cuánto nos daría? 1.366. ¿Cuánto, perdóname? 1.366. 1,366 moles. Listo. Muy bien, ya tenemos las moles. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hallar W. ¿Listo? Para hallar W podemos aplicar la otra fórmula que habíamos dicho, donde reemplazamos P por B, reemplazamos N, vamos a reemplazar a N y decimos que N es igual a W sobre la masa molecular del compuesto por R por T. ¿Listo? Muy bien. En ese caso vamos a dejar a W quieto donde está y mandamos todo para poder despejar esa medida. Entonces vamos a enviar todo para el otro lado. Voy a pasar a la pizarra. En este caso. Profe, ¿y no es 13,6? Las moles, no sé, revísenme Sí. a ver cuánto les da, por favor.
Bebé, voy a escribir aquí Sí, profe, a mí también me da 13,6. 13,6 moles. Bueno, miren, a Sí, ver, señora. por favor, revísenme primero esa partecita. W sobre la masa molecular por R por T. Bien. Sí, profe, Bueno, entonces 13, en las moles serían entonces 13,66. Perfecto. Gracias. Nos había quedado ahí un poquitico. Bueno, vamos a despejar W. W sería igual. Dejamos la presión y el volumen aquí en este ladito. Muy bien. Presión por volumen. Esto que está dividiendo sube a multiplicar. Muy bien. Y esto que está multiplicando baja a dividir. Entonces dividido entre R por T. Muy bien. Listo. Vamos a reemplazar entonces aquí nuestros valores. W sería igual a la presión que dijimos que teníamos 1,5 atmósferas. Muy bien, el volumen era 230 litros por 230 litros. Y la masa, ahí es donde me van a prestar atención. La masa del hidrógeno es 1, ¿cierto? Tenemos del hidrógeno la masa 1, pero como el hidrógeno es diatómico, entonces aquí tendríamos que decir que es 1 por 2. Esto nos daría 2 gramos mol, que sería la masa molecular del hidrógeno, ¿no? 2 gramos mol. Listo, entonces aquí por 2 gramos mol. 2 gramos mol. Y lo dividimos. Ok, aquí mol. Bueno, y todo eso lo dividimos entre la constante, que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, y por la temperatura. Atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura. La temperatura nos dio de 308, me dijeron que era, ¿cierto? 308 Sí, señora. Kelvin. Perfecto. 308 Kelvin. Entonces aquí cancelamos Kelvin con Kelvin, moles con moles, litros con litros y atmósferas con atmósferas. Y vea que nos quedaron solamente los gramos. ¿Cuánto les dio la masa, por favor? 27.32. 27,32 gramos. Listo, ya tenemos nuestra masa. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar las moléculas. Entonces, ¿nos habían dado cuántas moles? 13,66 moles, ¿cierto? Muy bien, entonces, sabiendo que tenemos 13,66 moles, ¿qué sabemos de moles en relación a las moléculas? Sabemos que en una mol siempre va a haber 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? Ya para allá la última parte. 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y esto cuánto nos daría? Esta ya es para hallar la última pregunta que nos planteaba el ejercicio. Moléculas. ¿Cuánto les daría? Decimos que en ese caso tenemos 8,22 por 10 a la 24 moléculas. Muy bien, entonces de esa manera podemos desarrollar este tipo de ejercicio, ¿listo? Entonces vea que en un solo planteamiento, perdón, moléculas, voy a escribirle aquí todo, moléculas. No olviden que no pueden escribir la mitad porque si no se pueden confundir con moles, ¿no? Entonces, en este caso ya hallamos tres cosas. Hallamos las moles, hallamos la masa en gramos y hallamos el número de moléculas del gas contenido o almacenado en ese recipiente. Entonces, esa es la forma de resolver este tipo de ejercicios. Aplicamos dos fórmulas de las que habíamos dado inicialmente con la ley de los gases ideales. Una que era el de PV igual a NRT y otra donde reemplazamos a N, aquí en esta formulita, donde reemplazamos a N para poder hallar la masa en gramos.